Buenos días, estimados estudiantes. Hoy estaremos con ustedes tratando lo que es la clase 3. Específicamente, comenzaremos con un refuerzo de nomenclatura de alcanos y continuaremos con la nomenclatura de haluros de alquilo y de cicloalcanos correspondientes a la asignatura de Química Orgánica, específicamente Química Orgánica 1, para los estudiantes de Pedagogía, Mención Química, Biología, y para estudiantes de Química Orgánica de la carrera de Acuicultura. Comenzamos haciendo un pequeño recuento de la semana pasada. La semana pasada tuvimos la introducción a los que son los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos conformados por átomos de carbono y de hidrógeno. Y bueno, la semana pasada hicimos una breve clasificación en hidrocarburos lineales e hidrocarburos ramificados. En el caso de los hidrocarburos lineales, son cadenas carbonadas que están conformadas por la unión de carbonos, todo en una sola línea, por eso se denomina lineal. El nombre va a depender de la cantidad de carbonos, si tenía uno solo metano, si tenía dos etano, propano, butano, y en este caso pentano, que es para 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, esas cadenas pueden tener grupos que son conocidos como grupos radicales, ellos se llaman grupos alquilos, y entonces en ese caso ya estamos hablando de hidrocarburos ramificados. Tenemos la misma cadena de pentano, 1, 2, 3, 4 y 5, que viene siendo la cadena más larga, pero tiene un grupo sustituyente que está acá. Como este sustituyente tiene un solo carbono, deriva de lo que era el metano. Solo que como ahora es un radical, ya no le vamos a llamar metano, sino que le vamos a llamar metil. Este grupo ha perdido un hidrógeno para enlazarse a la cadena carbonada. Entonces él se llama metil. Si tuviese dos carbonos se llamaría etil, propil, butil, pentil, hexil, así sucesivamente. El nombre de la cadena carbonada, pero terminado en il, que me indica que es un grupo alquilo que ha perdido un hidrógeno para unirse a una cadena más larga. La semana pasada tratamos diferentes sustituyentes. Buscarlo por acá. Tuvimos primero un sustituyente que es el isopropil. Estos sustituyentes que tenemos acá, metil, etil, propil, van enlazados por uno de los extremos. En el caso del propil puede enlazarse por aquí, la cadena carbonada, o por este otro lado va a dar igual. Sin embargo, cuando la cadena carbonada más larga se enlaza por el carbono del medio, ya no se llama propil, ahora se llama isopropil. Entonces, por ejemplo, la cadena más larga viene siendo de 10 átomos de carbono, eso se llama decano, pero ahora tiene en el carbono 5 un isopropil. Entonces, este compuesto se viene llamando 5-isopropil decano. Pero puede que yo tenga cadenas con 4 carbonos como sustituyentes, que es el caso que tenemos acá. Entonces, si presenta esta estructura, que es la misma de la del isopropil, pero ahora tiene un carbono adicional en su cadena, entonces vamos a estar ante la presencia del isobutil. ¿Ok? Isobutil. Si fuesen 5, isopentil, y así sucesivamente. Lo importante es que tenga la estructura del isopropil, pero con más carbonos. Entonces, en este caso, se trata del isobutil. Pero tengo dos sustituyentes más con 4 carbonos. El segundo es muy fácil de identificar porque ya habíamos dicho que inicialmente se une por los extremos. En este caso se une por el carbono del medio,
como tiene 4 carbonos y está enlazado al carbono al segundo, que puede ser él o que puede ser él, entonces este grupo se va a llamar sec-butil. 5-sec-butil-decano. Y el terbutil es un radical que es muy fácil de identificar porque tiene 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. Pero el carbono del centro está completamente rodeado por grupos metilos. Entonces aquí tengo metil, 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 totalmente sustituido, no tiene hidrógenos, esto es entonces un terbutil. 5-terbutil decano. ¿Ok? Estos sustituyentes los vimos en la clase pasada. Hacemos un pequeño recuento de los pasos para la nomenclatura general de los hidrocarburos. El primer paso consiste en ubicar la cadena más larga. Eso es lo más importante. Intentar contar desde diferentes puntos para tratar de ubicar de verdad la cadena más larga. Entonces, en este caso, pues contamos la cadena más larga, la más fácil de contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este otro caso, yo lo puedo contar comenzando por aquí. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo una cadena de 7 carbonos por aquí, tengo otra por aquí. ¿Qué sucede? Sucede que en este caso, esta cadena principal de 7 tiene 2 sustituyentes, mientras que en este caso, esta cadena tiene un solo sustituyente. ¿Qué me dice la norma? En caso de que haya una cadena, que haya más de una cadena con el mismo número de átomos de carbono, debemos seguir la siguiente secuencia. A, la cadena con mayor número de cadenas laterales será la cadena correcta. Entonces, ¿cuál tiene mayor número de ramificaciones? Esta que tiene 2, por eso esta viene siendo la cadena seleccionada. Van a haber 2 normas más que se van a aplicar en 2 casos que di la clase pasada. Seguimos con el paso 2. En los alcanos se debe enumerar la cadena por el extremo más cercano al radical. Entonces, en este caso, tengo 2 sustituyentes. Este sustituyente está más cerca de este extremo que de este. Por ese motivo, la cadena se comienza a enumerar hacia este lado. ¿Ok? Entonces, lo numeramos: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Bien. Si hubiesen 2 sustituyentes a igual distancia de los extremos, si ese fuese el caso, supongamos que este grupo estuviese aquí, entonces se toma en cuenta el orden alfabético del nombre del sustituyente. ¿Sí? Ese es otro caso. Bien, norma número 3. Nombre a los grupos sustituyentes indicando el número de carbono donde se encuentre. Entonces, él se llama metil, está en el carbono 2, 2-metil. Él se llama etil porque tiene 1 y 2 carbonos, está en el carbono 3, entonces viene siendo 3-etil. Y la regla número 4 consiste en ordenar los radicales en orden alfabético, separados por guión entre número y radical. En el último radical, cuando ya no haya más, se escribe seguido el nombre de la cadena principal, terminado en ano, porque si tiene solamente enlaces sencillos, es un alcano. Entonces, en orden alfabético, la E está antes que la M, por ese motivo, primero coloco 3-etil, 2-metil, y por último, la cadena, como es de 7, se llama hectano, y va pegado sin guión. ¿Sí? Atentos. En la clase pasada cometimos un error al nombrar esta cadena, ¿sí? Con la cual yo intentaba dar explicación a 2 radicales ubicados en la misma distancia. Y en ese momento yo les dije, bueno,
como este está más cerca de este extremo, él se va a llamar 2-etil 6-metil-hectano. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque realmente puedo contabilizar una cadena más larga, bien sea comenzando hacia acá o bien sea comenzando hacia acá. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como esta cadena de 8 es más larga que la cadena de 7, esta va a ser la cadena principal. Y ahora voy a tener dos sustituyentes, uno aquí y otro aquí. Entonces tenemos que enumerar la cadena. La cadena la vamos a enumerar por el radical más cercano del extremo. Si yo lo cuento aquí, 1, 2, 3. Si lo cuento aquí, 1 y 2. Como este número va a ser más pequeño, la cadena de verdad se comienza a enumerar en este sentido, ¿sí? Porque le da una menor numeración al radical. Ahora, como tengo dos radicales iguales, en el 2-1-metil y en el 6-1-metil, como es el mismo radical, yo indico los dos carbonos y digo 2,6 guión dimetil. Di para indicar que tengo dos metilos, aquí y aquí. ¿En dónde están los metilos? En el carbono 2 y en el carbono 6. Entonces, cuando es el mismo radical, indico los carbonos en los cuales ellos se encuentran separados con una coma. Bueno, entonces, 2,6 dimetil hectano. Bueno, aquí vamos a acomodar este pequeño error. Nuevamente, esa cadena está dispuesta a dimetil octano, porque la cadena es de 8. ¿Ok? Bien. Entonces, así sí, dimetil octano. Ok, continuamos. En la clase pasada se les dejó un ejercicio, ¿sí? Para practicar en clase, que ustedes dibujaran el 4-isopropiloctano. Lo primero que hacemos, vamos a colocarle el puntero, lo primero que hacemos es dibujar la cadena de octanos. Lo pueden hacer así en línea, no hay problema, o sea, pueden hacer esta misma cadena con otro carbono acá, no pasa nada. Yo lo hago en zigzag, no porque yo lo haga así, realmente el paquete computacional que usé para dibujar las moléculas, KenSketch, solamente me lo hace así, de esta forma. Y para hacerle los colorcitos, así fue que me quedó. Bien, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dibujo mi cadena de octano. Ustedes le pueden colocar el numerito en pequeñito, bien sea abajo, bien sea arriba, da igual. Lo enumeran 1, 2, 3, 4. En el 4, entonces colocan el isopropil. ¿Qué es el isopropil? El propil, dibujan el propil, pero enlazado por el medio, por eso es que se llama isopropil. ¿Bien? Y de igual manera hacen con el 5-terbutildecano. Dibujan la cadena de 10, la enumeran, y en el carbono 5, entonces colocan el terbutil. ¿Qué es el terbutil? Un carbono con 3 grupos metilos que los rodean por completo. Bien, en la semana pasada se nos olvidó, en el video de la semana pasada se nos olvidó un último sustituyente que todavía es bastante utilizado, pero adicional lo debo dar porque hay una norma que es bien importante. Dice, los sustituyentes siempre se van a nombrar por orden alfabético, eso siempre, pero hay una pequeña excepción. Los prefijos, por ejemplo, di, tri, tetra, esos no se cuentan en el orden alfabético. O sea, si yo tengo un dietil, no, vamos a suponer trietil y dimetil, el tri y el di no se cuentan. Lo que cuenta es el etil y el metil.
Entonces, di, tri, tetra, no se cuenta a la hora de establecer el orden alfabético, pero tampoco se cuentan los sustituyentes sec y ter. Ellos dos no valen, lo que vale es lo que tengo al lado. El sec-butil cuenta es el butil, el ter-butil lo que cuenta es el butil. Sin embargo, vamos a tener los sustituyentes iso, neo y los ciclos que lo vamos a ver hoy, que no es que sea un sustituyente, ellos lo colocan allí, pero no es que es un sustituyente, es un grupo funcional, ellos sí se toman en cuenta en el orden alfabético. Por ejemplo, veamos esto, que con un ejemplo quizás se puede ver mejor. Tengo una cadena de 9, esta cadena, pueden practicar ustedes haciendo la misma cadena y enumerándolo para que vean por qué va en este lugar. Tengo carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si lo enumero hacia acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, este radical queda en el carbono 5, bien sea en cualquiera de las dos direcciones. Pero aquí él queda en el 4 y si lo enumero de este lado, queda en el 6. Entonces, mejor queda bien enumerada y de forma correcta como está acá. Pues bien, tengo dos sustituyentes. Aquí, aunque no lo vea, tengo en el medio, donde estoy apuntando, un carbono que tiene un grupo metil, otro grupo metil y otro grupo metil. Eso es el terbutil que tengo acá, terbutil. Y aquí tengo un carbono con un metil hacia acá, con un metil hacia acá. Ese es el grupo isopropil. ¿Sí? Bien. Cuando le quiero colocar el nombre, debo enumerar los dos sustituyentes. Y ustedes dirán, profe, pero la T está después de la I. ¿Por qué va adelante? Porque los grupos sec-butil y ter-butil no se toman en el orden alfabético. Entonces aquí lo que está contando es la B. En el 5-ter-butil, aquí lo pueden colocar unido. Lo del grupo ter, yo les recomiendo que lean el capítulo del libro que les pasé, para que vean, van a encontrar una forma de nombrarlo en el libro, otras formas en otros medios. El ter a veces lo escriben de forma diferente, ¿sí? Entonces, terbutil, y luego indico en el 4 un guión isopropil. Aquí está en inglés, chicos, isopropil nonano. Yo lo voy a escribir, lo voy a colocar acá. ¿Sí? 5-terbutil guión 4-isopropil decano. Para que al final esto quede grabado y entonces así lo subo en el aula virtual. Bien, entonces este es el nombre en español. Pero ahora vamos a tener un nuevo sustituyente que al principio vimos el propil, el isopropil, luego vimos con las cadenas de 4 carbonos, ahora vamos a ver la cadena con más de 5, pero que van a involucrar en este caso, voy a colocar el puntero, en este caso van a involucrar a lo que es el grupo terbutil. Yo puedo tener ese terbutil con un carbono más y ahora se va a llamar neopentano. El grupo terbutil con 2 carbonos más ahora se va a llamar neohexano. Con 3 carbonos neohectano, con 4 carbonos, perdón, neohectano y con 4 neooctano. Entonces, lo importante es visualizar el grupo terbutil y la cantidad de carbonos adicionales que tenga. Y esto entonces va a ser lo que se va a conocer como los sustituyentes neo, que sí se toman en cuenta en el orden alfabético. Por ejemplo,
tengo una cadena de 10. Aquí tengo un sustituyente, contabilizo, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pero no es un butil porque está enlazado por un carbono del medio. Entonces, cuando está enlazado por un carbono del medio, pasa a ser un sec-butil, ¿sí? Mientras que en este otro caso, veo que aquí tengo el terbutil, este mismo que teníamos acá. Tengo el terbutil, pero ahora está enlazado a otro carbono. Entonces, ya no es un terbutil, ahora es un neopentil, ¿sí? Y entonces, cuando lo enumeré, le da una menor numeración por este lado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo dos posibilidades de nombrarlo porque igual va a tener el 5 y el 6, ¿sí? Pero entonces, como le va a dar esa doble numeración, podemos tomar en cuenta en que él termina, su numeración es por la B, el SEC no se toma en cuenta, y como el SEC no se toma en cuenta, por ese motivo, la numeración se coloca hacia este lado. Se le da prioridad a él por el orden alfabético, tomando en cuenta el butil, no el SEC. Mientras que aquí se toma en cuenta el neo. La B está antes que la N, por ese motivo se le da prioridad al numerar la cadena hacia este lado. ¿Sí? Atentos. Bueno, aquí yo les colocaba el nombre actual, porque esto del neo, del iso, del ter, son nomenclaturas viejas, pero que igual hay que saber la vieja y la nueva. Según la nueva nomenclatura, si yo lo cuento, por ejemplo, este que ya está hecho, viene siendo 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena más larga es de 5, que es pentano. Pero esa cadena larga tiene aquí un grupo metil y aquí otro grupo metil en el mismo carbono 2. Entonces yo digo 2,2 guión dimetil, para decir que están los dos metilos, dimetilpentano. Y lo mismo hago aquí, 2,2 dimetil, la cadena ahora es de 6, hexano. Estos serían los nombres correctos hoy en día con las normas de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Sí? Entonces, esto nos faltaba en la clase pasada. Entonces, muy atentos que el SEC y el TER no se cuentan, lo que se cuenta es lo que hay al lado, pero el ISO y el NEO sí se cuentan en el orden alfabético. Ok, entonces, los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos conformados por átomos de carbono y hidrógeno, pueden tener como sustituyentes derivados, pueden tener como sustituyentes grupos halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo y yodo. Y cuando esto sucede, cuando estos hidrocarburos con enlaces lineales están sustituidos por halógenos, entonces estamos ante la presencia de grupos conocidos como haloalcanos. ¿Sí? Estos haloalcanos también son conocidos como halogenuros de alquilo o haluros de alquilo. En el libro, el libro que he puesto en el aula virtual, ellos suelen conocerse como haluros de alquilo. Creo que en el índice aparecen como haluros de alquilo en uno de esos capítulos. Entonces, bien, cuando tengo un alcano normal, sustituido con flúor, cloro, bromo y yodo, estamos ante la presencia de un haloalcano o haluro de alquilo. Los haluros de alquilo más famosos desde hace años atrás es, por ejemplo, esto que vendría siendo el metano, ¿sí? El metano, fíjese que solamente le queda un hidrógeno y tiene 3 grupos sustituyentes. Eso es lo que se conoce como cloroformo. Sigue siendo utilizado como un solvente
Por ejemplo, cuando yo hacía síntesis orgánica, antes de llegar acá, yo trabajaba en un laboratorio y tenía que hacer separación, como extraer compuestos de algunas cosas. En esos casos yo utilizaba cloroformo porque es un solvente más económico que otro que es más potente. Pero en la antigüedad este solvente se utilizaba como anestésico, por ejemplo, sobre todo en el caso para sacar las muelas, ¿sí? Entonces se colocaba un pañuelito, se le dormía un poco y se utilizaba como un anestésico. Tenemos el tetracloruro de carbono, el mismo metano, pero totalmente sustituido con 4 átomos de cloro. El tetracloruro de carbono se utilizaba inicialmente en los extintores, pero también se utilizaba como gas refrigerante, ¿sí? Pero cuando se descubrió que ellos eran muy tóxicos para el ser humano, son cancerígenos, entonces se han tratado de buscar solventes menos tóxicos. Y hay unos grupos de compuestos de halogenuros de alquino que son súper dañinos, que son súper tóxicos. Ellos surgieron, ellos se hicieron para sustituirlos a ellos, porque ellos eran tóxicos para las personas, pero ellos terminaron siendo tóxicos para el ambiente, porque ellos son los mayores causantes de que en la década de los 80 y 90 se utilizaban muchísimo como gases refrigerantes en los sprays y ellos cuando son liberados a la atmósfera, ellos pueden reaccionar con el oxígeno del ozono, de la capa de ozono. La capa de ozono actúa como un protector, es un gas protector de la Tierra, pero como ellos comenzaron a interactuar, el ozono dejaba de ser ozono y se enlazaba a ellos, entonces la capa de ozono disminuyó. Y donde la capa de ozono se ha roto, por allí ya no pueden salir los rayos solares que entran a la Tierra y eso es lo que ha causado el calentamiento global. ¿Por qué? Porque los rayos del sol entran y ahora no salen por completo, sino que muchos se quedan acá adentro y eso aumenta nuestras temperaturas globales. Entonces ellos son conocidos como freón. Hay distintos freones, hay más freones que son compuestos fluoro y cloro sustituidos. Vamos a ver la nomenclatura de los haloalcanos. La nomenclatura sistemática de la IUPAC trata a los haluros de alquilos o haloalcanos como un alcano con un sustituyente halo. O sea, como que si los grupos halógenos son unos simples y sencillos radicales. Solamente que estemos atentos, en el caso del flúor, no voy a colocar flúor, voy a colocar fluoro. Y en los demás sí, el nombre normal, cloro, bromo y yodo. ¿Ok? Sin embargo, existen nombres comunes o triviales que se forman mencionando al haluro, porque en química general, para el caso de los muchachos de acuicultura, y supongo que los muchachos de la mención de químico-biología también vieron, existían los hidruros, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenía el HCl, se podía nombrar como ácido clorhídrico o como cloruro de hidrógeno. Entonces, por eso aquí ahora se le llama haluro, que era como el cloruro de hidrógeno, pero con el nombre del alquilo. Entonces, se forma mencionando al haluro y luego al nombre del alquilo. Este es el origen del término haluro de alquilo. Los nombres comunes solo son útiles para los haluros de alquilo simples. De resto ya no se usan. Tengo acá, estos son unos ejemplos dados en el libro texto, que es el libro de química orgánica del autor Way, están en el volumen 1. Entonces tengo una cadena con 2 átomos de carbono, pero tengo en este caso un flúor. Como el flúor está de este lado, la cadena se nombra 1 y 2, es un etano con un flúor.
Como solamente el flúor puede estar en el carbono 1 por este lado o en el carbono 1 por este lado, el número 1 no se coloca. Simplemente digo, bueno, fluoroetano. ¿Por qué? Porque en la cadena del etano el flúor puede estar en cualquiera de los dos extremos y no tiene alternativa. Así que no lo tengo que aclarar. Su nombre común a los tiempos de antes, como se nombraba en los tiempos de antes, vendría siendo, como aquí tengo un flúor, entonces él se va a llamar fluoruro. Fluoruro de etilo. Fluoruro de etilo. Etano, etilo. ¿Sí? Fluoruro de etilo. El nombre común para ustedes, en este caso, es más difícil de aprendérselo. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil seguir las reglas y saberse la nomenclatura IUPAC. Sin embargo, en muchos casos ustedes van a encontrar, sobre todo cuando vamos al caso de los vendedores de suministros químicos, en muchos casos ellos se saben son los nombres antiguos. A veces uno voltea y les da el nombre nuevo y ellos te dicen, no, no, eso no lo tenemos. Seguro, ¿estás seguro? Y les das el nombre viejo y es posible que sí lo sepa. Que diga, ah, ese sí lo tenemos. Entonces, más o menos, hay que manejar la nomenclatura nueva y un poco todavía recordar la nomenclatura antigua. Para los estudiantes de la mención de químico-biología, pues es importante que dominen las dos nomenclaturas porque ustedes van a ser los multiplicadores de estos conocimientos. Bien, ahora tengo una cadena, acá, nos ubicamos aquí, una cadena de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. El cloro, en este caso, está unido al carbono 1, pero podría estar unido al 2 o al 3. Entonces, en realidad al 2, porque sería 1 y 2, si lo coloco aquí no va a ser 3, va a ser 1 y 2. Entonces, bueno, en el carbono 1 o en el carbono 2. Entonces, en este caso, sí indico en dónde está el cloro. En muchos casos, ustedes no van a encontrar el número 1. Puede que solamente consigan clorobutano. Si no está el número, se va a sobreentender que está ubicado en el carbono número 1. Eso se los digo porque sucede. Sucede que simplemente le dicen, bueno, dibuje la molécula del clorobutano. Ustedes dicen, bueno, pero el butano tiene 4 carbonos, ¿en dónde lo voy a colocar? Si no le indica el número, es porque está en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, 1-clorobutano. ¿Cómo se llama él? Él se llama cloruro. Cloruro ya no es de hidrógeno, como era en química general, sino cloruro de, como esto es de 4, se llama butilo. Cuando ellos colocan N-butilo es para indicar que se está uniendo por uno de los extremos del butilo. ¿Sí? Que no tiene sustituyente, sino que está por uno de los extremos, por acá o por acá. A eso se refieren con la N, cloruro de N-butilo o simplemente cloruro de butilo. ¿Sí? Ahora, aquí tengo una cadena de 3, el bromo está en el medio, entonces vamos a tener una forma de nombrarlo. Indico 1, 2 y 3, indico que en el carbono 2, 2-bromo propano. Esa es la forma más fácil de nombrarla. A la antigua viene siendo bromuro de, como está unido a una cadena de propilo, pero en el medio se llama isopropilo. Entonces, bromuro de isopropilo. ¿Sí? Bien. Vamos a tener sustituyentes famosos con la nomenclatura antigua, que no tienen esto de fluoruro de etilo, ¿no? Sino que él se conoce como cloroformo, una molécula que tiene un solo carbono, como en el caso del metano, pero que 3 hidrógenos del metano se sustituyeron por cloro. Se llama cloroformo, pero con la nomenclatura actual, él se puede llamar 1,1,1 triclorometano.
entonces ya no se coloca el 1 porque se sobreentiende que está unido al único carbono que hay. Tri, porque hay 3 cloros, triclorometano. Esta molécula también se puede llamar tricloruro, como hay aquí, tricloruro de metilo. Bien, entonces tenemos la nomenclatura según la IUPAC, la nomenclatura común de antes y el nombre que se utiliza, que se conoce universalmente como cloroformo. Tenemos el tetracloruro de carbono, el antes era utilizado en porciones altísimas como solvente, pero resulta que él es más tóxico de los más tóxicos. Entonces, este tetracloruro de carbono es un metano que está totalmente sustituido por átomos de cloro, y la otra forma de nombrarlo es tetra, para decir que hay 4, tetraclorometano. ¿Okay? Y por ejemplo, el caso del freón 12, en este caso tengo un carbono, uno solo, con 2 cloros por un lado y con 2 flúor. Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta el orden alfabético, el cloro, la C está antes que la F, y vengo e indico di, para decir que hay 2 cloros, dicloro, difluoro, metano. ¿Sí? Dicloro, difluoro, metano. Y bueno, entonces les dejo para que ustedes nombren el freón 11. Bien, entonces, en el caso de los haloalcanos, es sencillo, escribe el nombre sistemático de la IUPAC de estos compuestos. Por ejemplo, tenemos aquí, seleccionamos la cadena más larga, 1, 2, 3 y 4, lo enumeramos, este sustituyente está más cerca de este extremo, está en el carbono 2, entonces se llama 2-bromobutano. Ok, continuamos entonces. Tenemos ahora acá una cadena, tenemos que escoger cuál funciona mejor. Y esta cadena yo puedo contabilizar 1, 2, 3, 4 y 5 o 1, 2, 3, 4 y 5, da igual. Y en todo caso siempre el sustituyente va a ser el metil. Visualmente para mí es más fácil seleccionar esta cadena. La enumero dando la menor numeración a alguno de los sustituyentes. Si yo lo enumero por este lado me queda 1, 2 y 3. Si yo lo enumero por este lado, me queda 1 y 2. Así que se enumera por este lado. Entonces, en el 2 voy a tener un metil y en el 3 voy a tener un cloro. El cloro va antes que el metil y por eso el nombre viene siendo 3-cloro, dándole prioridad alfabética al cloro, -2-metil pentano. Entonces, tienen que tener cuidado porque algunos de ustedes van a decir, bueno, pero ¿a qué le doy prioridad? ¿Al orden alfabético o a qué? Para enumerar la cadena se le da la prioridad al sustituyente más pequeño, a lo que dé el número más pequeño. Eso es para nombrar la cadena. Y luego, para armar el nombre completo, entonces en ese caso se ordena en orden alfabético. ¿Bien? Bien. Tenemos acá una cadena carbonada. Tengo aquí un carbono 2 y 3, ¿sí? Es una cadena de propano. Y entonces en este caso tengo por acá un flúor y por acá tengo otro. Como este flúor está directo sobre este carbono, se sobreentenderá que este carbono va a tener el número 1, 2 y 3. Entonces, el nombre viene siendo en el carbono 1, en el carbono 2, guión di, para decir que tengo 2, difluoro.
Ya no digo flúor, digo difluoropropano, porque la cadena es de 3. ¿Bien? Entonces, pero voy a tener algunos casos donde los halógenos no van a estar directamente sobre la cadena principal, sino que el halógeno está unido a otra cadena sustituyente. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Primero que nada, selecciono mi cadena más larga. Eso es lo primero, ¿sí? Porque si yo quiero que él quede en la cadena principal, cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4. Esa no es la cadena más larga. La cadena más larga es 1, 2, 3, 4 y 5. Selecciono mi cadena más larga, que es la cadena de 5. Y aquí me queda un sustituyente. Pero este sustituyente tiene una cadena carbonada y tiene un halógeno. Entonces, en este caso, el sustituyente es un solo carbono, se llama metil. Enumero la cadena, dándole el número más pequeño a este carbono del medio. Así que bien que puede ser, por ejemplo, 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3, da igual. Digo, en el 3, guión, abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Para decir que tengo una cadena metil, ¿sí? Porque antes yo decía 3 metil, por ejemplo aquí, 2 metil. Pero ahora ese metil tiene un sustituyente. ¿Qué sustituyente? El yodo. Entonces digo, yodo metil, cierro paréntesis y pegado, porque ya no hay más sustituyentes, coloco el nombre del pentano. ¿Sí? Háganlo ustedes en casa, dibújenlo a mano para que puedan practicar. En este caso selecciono mi cadena más larga. Fíjense si yo quiero incluir la de flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si cuento la cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la cadena más larga y me queda un sustituyente. Este sustituyente es un etil porque tiene 2 carbonos, 2 etil, 1 metil, 2 etil. Entonces tengo la cadena que es etil y tengo un flúor en esa cadena. Hago lo mismo, enumero la cadena de manera que esta cadena tenga el número más pequeño. ¿Sí? En este caso da igual porque está en el medio. Entonces digo, bueno, 4 guión. En el carbono 4, 1, 2, 3 y 4. 4 guión. Tengo un etil, pero ese etil tiene un flúor. Entonces, ¿en dónde tengo el flúor? Ellos lo cuentan así. Este que está unido directamente a la cadena principal viene siendo el 1 y el 2. Ahora digo, 2 guión fluoro etil, cierro paréntesis, hectano. ¿Bien? Les dejo allí ejercicios para que ustedes practiquen en casa y coloquen los nombres respectivos. Tomen en cuenta que este es, o sea, hay muchas páginas y libros donde se coloca de este modo, pero esto lo que es que este metil es parte de la cadena, no es que es un sustituyente, es parte de la cadena, se contabiliza como la cadena. ¿Bien? Atentos con ese caso. Tenemos por otro lado hidrocarburos que son hidrocarburos cíclicos. Y en ese caso se les va a conocer como cicloalcanos. Es como que yo tengo mi cadena larga y por un lado se unen. Entonces pasa a ser un ciclo. Dice, los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos formando un ciclo o anillo. Ellos tienen lo que se conoce como elementos de insaturación, no tienen dobles enlaces ni tienen triples enlaces, siguen siendo alcanos, pero cuando se unen en el anillo, ellos pierden hidrógenos, tienen 2 hidrógenos menos que los alcanos. Yo los invito a que dibujen la cadena de 3 y cuenten los hidrógenos y lo hagan, con este caso, con estos anillos. Bien. Se nombran utilizando el prefijo ciclo, seguido del nombre del alcano. La nomenclatura va a ser la misma,
solamente que se va a anteponer la palabra, el prefijo ciclo, ¿sí? Este que es de 3 carbonos, 1, 2 y 3, o lo puedo dibujar así para visualizar todos los hidrógenos, o simplemente lo puedo visualizar así. Esto no quiere decir que tengo que ponerle los hidrógenos, no. Esto lo que quiere decir es, aunque no tiene ni la C ni la H, allí está y nos los tenemos que imaginar. Entonces, profe, pero eso es un triángulo. Sí, en matemática es un triángulo. En química orgánica esto es un propano en forma de ciclo, entonces se conoce como ciclo propano. Bien. Igual tenemos en el caso de 4, cuando tiene 4 vértices, 1, 2, 3 y 4, ahora se llama ciclobutano. Este tiene 5, no es un pentágono, es un ciclopentano. Y de ahí en adelante es más chévere, es más fácil, porque los nombres van a ir de acuerdo a las figuras geométricas. Como tiene 6 vértices, vendría siendo un hexágono, ahora se llama ciclohexano, ciclohectano, ciclooctano, así en cada uno de los casos. ¿Sí? Si quiero utilizar para las normas de la nomenclatura, la regla 1 dice, en cicloalcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como la cadena principal. Es innecesario numerar el ciclo si solo hay un sustituyente que sea fácil de nombrar. Por ejemplo, en el primer caso, esto es un metil, esto es un ciclopentano, cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. Su nombre es simplemente metil ciclopentano. En este caso, contabilicemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un ciclohectano. ¿Y qué sustituyente es este? Es un carbono que tiene 3 grupos metilos. Es un terbutil. ¿Sí? Entonces, el nombre va a ser terbutil, a ver si se coloca con T. Busquen en el libro, terbutil ciclohectano. ¿Bien? Ok. Pero en este otro caso tengo un ciclohexano y tengo una cadena que es un poquito más difícil de nombrar. Entonces, ¿qué hago? En esta cadena selecciono mi cadena más larga, que viene siendo el propil. 1, 2 y 3. De 3 es un propil. ¿Por qué es un propil? Porque está unido por una de las esquinas del propil. Pero este propil tiene 2 sustituyentes. Tiene uno acá, me quedó un poquito torcido en el paquete computacional. Aquí tengo un metil y aquí tengo el otro metil. Enumero mi cadena por este lado. ¿Por qué? Porque está más cerca del anillo. Él es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3. Entonces, en el 1,2 tengo dimetil. 1,2-dimetil propil. Aquí no le coloco el 1. Si ustedes le colocan el 1, no está mal. No se coloca es porque se sobreentiende que hay un solo sustituyente. Pero igual, si ustedes le colocan 1-, no está mal. ¿Sí? Entonces, 1,2 dimetil propil, cierro paréntesis, ciclohexano. Regla número 2, para el caso de los cicloalcanos, si el anillo tiene 2 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Eso es lo primero. El nombre por orden alfabético, pero ojo, la numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. O sea, lo más importante cuando estoy enumerando es que den la numeración más baja.
más baja. No importa si es etil o metil, el que tenga el número más pequeño. Eso es lo más importante. Ahora, cuando voy a escribir el nombre, igual lo hago en orden alfabético. Dice, y está en color azul, en caso de obtener los mismos localizadores para dos sustituyentes, entonces allí sí puedo colocarle el 1 y el 2 a cualquiera de los dos, entonces se toma en cuenta el orden alfabético. Veamos. En este caso, por ejemplo, tengo aquí un anillo de 4. Todavía no sé por dónde lo voy a numerar. Tengo un etil y tengo un metil. ¿Por qué le coloco a él el número 1? Él puede ser el 1 también, pero como él puede ser el 1 y él el 2, él puede ser el 1 y él el 2. El número va a ser lo mismo. Como la numeración es la misma, entonces allí tengo que tomar en cuenta el orden alfabético. Entonces la E está antes que la M, así que él se llama 1-etil, para decir que el etil está en el carbono 1. 1-etil, 2-metil, ciclobutano. Te dirán, profe, pero bueno, da igual si se numera en forma distinta. A la final, cuando lo dibujo, es lo mismo. Sí, en este caso da igual. Pero hay casos en los que luego no va a dar igual y hay que tener normas, porque en la vida, para todo, hay que tener normas. Entonces, para saber que aquí y que en la China y en que en todos lados estamos hablando del mismo compuesto químico, cumplimos con las normas. ¿Bien? Tengo aquí un anillo que es de 5. Ya sabemos que es un ciclopentano. Pero ahora aquí tengo un metil, aquí tengo otro metil y aquí tengo otro metil. Ustedes dirán, profe, él puede ser el 1, pero también él, porque a la final es un metil. Sí, pero aquí se toma en cuenta que sobre él hay 2 metilos y aquí hay uno solo. Entonces, como aquí hay 2 metilos, él lleva la posición número 1. Ahora, cuando lo voy a enumerar, lo enumero dándole a él el número más pequeño. Es decir, 1, 2 y 3. Y no lo voy a enumerar por este lado, porque así sería 1, 2, 3 y 4. Atentos. Entonces hay que buscar el modo de asignar el número más pequeño. ¿Bien? Entonces, en este caso, tengo, como son 3 grupos metilos, digo en qué carbonos están. En el 1, en el mismo 1, en el 3, guión, trimetil, para decir que son 3 metilos. Trimetil, como ya no tengo más sustituyentes, digo ciclopentano. ¿Sí? Bien. Ahora llegó este otro ciclo. Va aumentando el grado de dificultad. Estos son los ejemplos que están en el libro de química orgánica que ustedes tienen en su aula virtual y que no recuerdo si lo he pasado por el grupo de WhatsApp. Bien. Aquí vengo y me fijo, tengo un etil, tengo otro etil, y aquí esta cadenita es una cadena de 1, de 2, de 3 carbonos, pero está unido por el medio. Entonces es un isopropil. Etil, etil, isopropil. El iso sí se cuenta dentro del orden alfabético, el grupo iso. Entonces, ¿qué está antes en el alfabeto? ¿La E o la I? La E. A, B, C, D, E, F, G, H, I. La E está antes. Entonces, le asigno a él el número 1 porque este es un grupo etil. Ahora, cuando lo voy a enumerar, puede ser 1, 2, 3 y 4 o 1, 2, 3 y 4. Por cualquiera de los dos lados va a dar igual. Va a ser número 4, lo importante es que ustedes obtengan el número más pequeño. Bien, cuando lo voy a enumerar, lo ordeno en orden alfabético. En el carbono 1 tengo 2 etil, entonces digo en el 1 y en el mismo 1, lo separo con coma, 1,1, guión
dietil para decir que tengo 2 etilos, guión, en el 4 tengo un isopropil ciclohexano. ¿Ok? Creo que ya casi vamos llegando al final de la clase. Despiértense, les diría si estuviesen clases presenciales. Atentos. Regla número 3. Cuando la parte acíclica, si tengo un ciclo y tengo una cadena, cuando la cadena es más larga que lo que es el ciclo, tiene más carbonos que el mismo ciclo, o más adelante vamos a ver grupos funcionales más importantes, entonces el ciclo se nombra como un sustituyente. ¿Sí? Acá tenemos este caso, tenemos una cadena que tiene 9 carbonos, pero dentro de esos 9, la cadena más larga es de 8 y este viene siendo un sustituyente, y este ciclo es de 3. Entonces, en este caso, el ciclo va a ser un sustituyente. Cuando voy a enumerar la cadena, tomo en cuenta que se enumere por el extremo más cercano al radical. El radical está más cerca de esta punta. Por eso él va a ser el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando voy a colocar el nombre, tomo en cuenta el orden alfabético. Él es un ciclopropil, antes era ciclopropano. Como ahora pasa a ser un sustituyente, ahora va a ser propil, ciclopropil. ¿En dónde está ubicado? La C está antes que la M, así que por eso se coloca de primero. Indico, en el carbono 3, guión ciclopropil, guión en el 2, guión hay un metil. Ya no tengo más sustituyentes, así que coloco pegado la palabra octano, porque esta cadena es más larga. Entonces, muy atentos que cuando la cadena es más larga que el ciclo, la cadena pasa a ser el nombre principal. Bien, aquí por ejemplo tengo un ciclopentano, es un ciclo con 5 átomos de carbono, y aquí tengo una cadena con 7 carbonos, en realidad con 7, pero la cadena más larga es de 6. Entonces, el ciclopentano va a pasar a ser un sustituyente. Esto es un sustituyente. Como este sustituyente está más cerca de esta punta, de este extremo de la cadena, este viene siendo el número 1, no él, porque esto es del ciclo. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En orden alfabético, la C está antes que la M, así que indico 1-ciclopentil, guión en el 3, guión metil, ya no hay más sustituyentes, la cadena es de 6, se llama hexano. Aquí tengo 2 ciclos, este es medio interesante, tengo un ciclo de 5 y tengo un ciclo de 6. ¿Cuál va a ser el que va a tener prioridad? El que tenga más. Entonces el ciclo hexano es el grupo funcional más importante. Y asumo que él está en el carbono 1, o no lo coloco como en este caso. Entonces le colocan ciclopentil, ciclohexano. ¿Sí? Si tienen algunas duditas, esta nomenclatura tal cual está en el libro. ¿Ok? O pueden leer el libro o pueden ver los videos que coloco al final. Nombremos este compuesto. Nombrémoslo. Tengo por acá sustituyentes, tengo por acá otro sustituyente. ¿A cuál le voy a dar la numeración? El número 1. Para enumerarlo, lo importante es que le dé la cantidad de números más bajos a la mayor cantidad de radicales. Por ejemplo, si yo le coloco aquí a él 1, 2 y 3, va a tener un solo sustituyente en el carbono 1. Si yo le coloco a él el número 1, va a tener 2 sustituyentes porque tiene 2 metil. Entonces, aunque esta cadena va a ser butil, y ustedes van a decir, profe, pero la B está antes que la M, pero lo importante es que con el numerito este quede la mayor cantidad de sustituyentes. Entonces lo enumero hacia este lado, porque si lo hago hacia este lado, le voy a dar a él un número más pequeño. Si lo enumero hacia este lado, ya va a estar mal. ¿Sí? Bien.
esto es un metil, esto es un metil, eso está fácil de enumerar. El problema es él. Pues bueno, no es tanto problema. Selecciono mi cadena más larga, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. La cadena de 4, ¿cómo se llamaba? Butano. Ahora, como es un sustituyente, se llama butil. Pero esta cadena de butil va a tener, a su vez, 3 sustituyentes. 1, 2 y 3 metilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está antes? ¿La B o la M? La B, ¿verdad? Entonces, aquí yo coloqué los 2 sustituyentes, dimetil, y aquí tengo un butil con 3 metilos. Cuando lo voy a enumerar, cuando lo quiero llamar a él, digo, bueno, en el 1, 1, 3, guión, trimetil, 1, 2 y 3, trimetilbutil. Este es el nombre de este sustituyente. Cuando voy a armar el nombre completo de todo el compuesto, lo hago tomando en cuenta el orden alfabético. ¿Pero el orden alfabético de quién? De los radicales más importantes. ¿Sí? Entonces, en el orden alfabético tengo por aquí metil, pero después del metil ya no tengo más nada. Y tengo por aquí el metil con butil. Así que se le da prioridad a este, porque después del metil ya no hay más nada. Entonces vengo y digo, en el 1,1 guión dimetil guión en el 3 guión abro paréntesis y coloco todo este sustituyente que ya le pusimos el nombre. Cierro paréntesis y escribo la palabra pegada, porque ya no hay más sustituyentes, ciclooctano. ¿Bien? Vamos a tener ciclos con halógenos. Se van a nombrar igualito, igualito. 1 yodo ciclohexano o yoduro de ciclohexano. ¿Qué es lo más fácil? Nombrarlo con la nomenclatura nueva. Ciclohexano, yodo ciclohexano. Ni siquiera tengo que ponerle el 1. Yodo ciclohexano. Listo. En este caso, pareciese que son 2 ciclos, pero no, es uno solo, ¿sí? Porque aquí no se cierra. Eso sería un ciclo fusionado, que son ciclos que son bastante contaminantes, pero no es este el caso. Bien, comienzo numerándolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces es un ciclo decano. ¿Sí? Indico que en el 1,4 guión dicloro, para decir que tengo 2 átomos de cloro, dicloro ciclodecano. Antes le llamaban 1,4 dicloruro de ciclodecilo. Atentos. Bien, en este caso tengo un anillo que es el ciclohexano y tengo 2 sustituyentes, cloro y bromo. ¿Cuál va a ser el 1 y cuál va a ser el 2? Cuando lo estoy enumerando. Él puede ser el 1 y él el 2, o él puede ser el 1 y él el 2. Quedan los mismos numeritos, pues se toma en cuenta el orden alfabético. ¿Qué está primero, la B o la C? La B. Entonces, por ese motivo se va a llamar 1-bromo, 2, cloro, ciclohexano. ¿Sí? Un ejemplo, en el caso en que yo no les dé la fórmula para que pongan el nombre, sino al contrario, les doy el nombre para que ustedes escriban la fórmula. Entonces les digo, bueno, hagan la estructura química del 1-etil, 2-metil, 4-propil, ciclohexano. ¿Qué es lo primero que tomamos en cuenta? Ciclohexano. Hacemos el ciclohexano. Aquí está.
A unos les va a quedar más torcido, a otros más bonito. Aquí está muy bonito. Si yo les estuviese dando mi clase, este ciclohexano estaría más torcidito, ¿bien? Pero aquí se ve bonito. Tengo el ciclohexano. Como este ciclohexano lo están dibujando ustedes, ustedes les ponen el número por donde ustedes puedan o quieran hacerlo. Algunos lo hacen en el sentido del reloj, otros lo hacen en sentido contrario, como se les facilite. Yo vengo y digo, este va a ser mi número 1, y en el 1 me están diciendo que hay un etil. Coloco 1 y 2. Este es mi etil. Lo pueden hacer con CHs, CH2, CH3, como sea. Luego, en el 2 hay un metil. El 2 puede ser para este lado o para este lado, según ustedes estén contando. Yo le coloco aquí el 2 etil, 2, 3 y 4. En el 4 un propil. 1, 2 y 3 carbonos. Ese es mi propil, o CH2, CH2, CH3. Así que aquí tengo mi molécula hecha. ¿Bien? Entonces, con esto hemos llegado al final de la nomenclatura de alcanos. Vimos los alcanos solos con los distintos radicales, los cicloalcanos y los haluros de alquilo, tanto sobre cadenas carbonadas abiertas y sobre ciclos. Yo les dejo a ustedes ejercicios para que ustedes practiquen en sus casas. Acá está esto, acá también. Para la semana que viene, los muchachos de Química Orgánica del Núcleo de Bahía de Acuicultura tienen pautado para la semana que viene el test. Entonces, bueno, pueden ver el video de hoy. Mañana van a tener el otro video. Trataremos de coordinar una tutoría antes de aplicar el test para los muchachos del Núcleo de Bahía. Para los de Pedagogía, Mención Química, Biología, no, porque ustedes ven Química Orgánica 1 y Química Orgánica 2, entonces todavía faltan temas de darles adicionales a ustedes. Les dejo videos seleccionados de esta página de Khan Academic, ¿sí? Que me parecen recursos complementarios importantes. Y bueno, espero que de una u otra manera ustedes vean el libro, vean mi clase, vayan dibujando a mano, si tienen dudas me las consulten, revisen estos videos y bueno, ya allí hablaremos entonces luego de las posibles tutorías, bien sea por WhatsApp o bien sea que nos podamos encontrar frente a frente, ya veremos. Espero que estudien y que se preparen. Tengan todos ustedes un buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del momento en que sea, y nos vemos en el próximo video. Les recomiendo que se suscriban al canal, ya casi que voy a aparecer una youtuber, pero no es así, es para que puedan visualizar cuando ingresamos los nuevos videos. ¿Sí? Hasta luego, tengan un buen día.